no quiere llegar a la cima, lo más alto de la montaña. ¿Tú quieres? Yo también. Cada sábado compartiremos valores y caminos de vida que nos ayudarán en nuestro rumbo a la cima. ¡Qué alegría! Buenas tardes, un nuevo sábado, estamos acá juntos en rumbo a la cima. Una tarde otoñal hermosa, calentita, agradable y realmente yendo rumbo a la cima, sí. Escalando alturas, no bajando, escalando. Nos hace bien escalar altura. ¿No, verdad que sí? A mí me hace bien. ¿Y a ti? Y en especial estamos contentos hoy porque tenemos un invitado con nosotros, Andrés Viñoli. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para toda la audiencia y un placer estar con todos ustedes en esta tarde. Andrés Viñoli es director de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Explícanos un poco tu actividad, Andrés. ¿Cómo no? La Cruzada Estudiantil es una organización que trabaja en más de 190 países del mundo y trabajamos en lo que tiene que ver con el desarrollo integral de las personas en las diversas áreas de su vida. Tú hablabas, bueno, todas las personas quieren llegar a la cima, todas las personas quieren alcanzar el éxito, pero muchas veces tenemos que definir primeramente qué es el éxito y después éxito en qué. Porque el ser humano es un ser integral, tenemos varias áreas y la Cruzada trabaja para que la persona pueda alcanzar el éxito en todas las áreas de su vida, no en algún área en particular. Su nombre de estudiantil y profesional es porque trabajamos mucho con estudiantes universitarios y profesionales y muchas veces ellos quieren alcanzar, por ejemplo, el éxito en la parte académica y de repente en la parte académica les va muy bien, a veces quieren alcanzar el éxito en la parte profesional, laboral, financiera y de repente por ahí les va bien y pueden considerarse personas exitosas, pero después empiezan a desarrollar, por ejemplo, relaciones interpersonales, tratan de formar una familia y nos encontramos con empresarios, con ejecutivos, hombres de negocio que de repente están en su tercer o cuarto matrimonio, sus relaciones con sus hijos están totalmente quebradas y distantes. Entonces vemos que hay áreas que no están bien y puedo ser exitoso en una parte, puedo estar en la cima de algo en un área de mi vida, pero no de una forma integral. Y creemos que el ser humano tiene que desarrollarse en todas las áreas, ¿no? En el área psicológica, en el área física, en el área emocional y fundamentalmente en el área espiritual, porque hay personas que por ahí dejan de lado la parte espiritual y la parte espiritual es un área clave para alcanzar el éxito en la vida. Como tú lo has dicho, es una área clave. Y recuerdos felices. ¿Por qué recuerdos felices? Me acuerdo que hace unos cuantos años fui a tu oficina. Todavía estaban ustedes en 18 de julio. Así es. Frente a la universidad. Sí, y allí Andrés, ¿qué hizo Andrés? Andrés se levantó, se puso a la par mía, me tocó el hombro y oró por mí. Y me acuerdo que fue tan hermosa esa oración que no me olvido, que tú oraste por mí, para mí fue algo de bendición. Y en aquel momento tú decías de bendición para mi vida, yo no estaba en rumbo a la cima, y ahora estoy rumbo a la cima. Entonces agradezco a Dios por la vida tuya, por la vida de muchos hermanos que me han apoyado y me siguen apoyando en mi carrera. Ahora vamos a escuchar a través de Rodrigo, que nos va a poner 2 promos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo. La Nueva Evidencia, seminario de apologética para pastores, seminaristas y líderes. Josh McDowell, de regreso al Uruguay,
nos presenta en esta oportunidad nuevos descubrimientos y evidencias respecto a los manuscritos originales. Experimente cómo Dios ha protegido su palabra a través de los siglos. Una aventura espiritual a través de la historia, la arqueología y las antigüedades. Martes 5 de junio, 18 a 22 horas. Seminario Bíblico del Uruguay. Inscripciones a través del 095-149-150. Más información en Facebook. Josh McDowell en Uruguay 2018. Cupos limitados. Organiza Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Uruguay. ¿Quieres tener relaciones saludables y duraderas con tus hijos? Josh McDowell, de regreso al Uruguay, nos comparte ricas y profundas enseñanzas que nos ayudarán en el desafío de criar a nuestros hijos en el siglo XXI, tratando temas como la sexualidad, principios y valores. Domingo 3 de junio, 15 a 21 horas. Más información en Facebook, Josh McDowell en Uruguay 2018, o por el 095-149-150. Organiza Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Uruguay. Faltan otras conferencias que después las vamos a decir. Explícanos un poco esto, Andrés. Claro que sí. Josh McDowell es uno de los conferencistas de nuestra institución, de la organización, y él está viniendo en el mes de junio. Va a estar el viernes 1, sábado 2, domingo 3 y martes 5, trayendo una serie de seminarios con temas sumamente relevantes. Uno de los temas que él va a estar tratando es el tema de lo que hablábamos recientemente, las relaciones saludables y duraderas entre padres e hijos. El tema de la familia creemos que es clave, y hoy en día la familia está en una crisis muy grande. Nuestra Constitución aquí en Uruguay dice que la célula básica de la sociedad es la familia. Esa es la célula básica de la familia, pero tristemente con el paso del tiempo la familia se ha ido desintegrando y hay familias disfuncionales, hay familias monoparentales, hoy en día tenemos más divorcios que casamientos según las estadísticas, y las relaciones entre padres e hijos están realmente en una crisis muy grande. Por eso él va a estar abordando esta temática. También va a estar hablando el tema de la sexualidad y pornografía. Hoy en día todo este tema es algo que nos preocupa mucho. Todos los días escuchamos, sin ir más lejos, la semana pasada escuchamos que en 2 escuelas públicas los abusos de niños y todo el tema de lo que tiene que ver con la sexualidad es algo que está golpeando fuertemente, ¿no?, a nuestro querido Uruguay, y bueno, él va a estar compartiendo y hablando sobre estas situaciones. Y lo mismo también en un país como el nuestro, que es un país secular, humanista. Él va a estar hablando acerca también de los temas relacionados con la fe y sobre la existencia de Dios. Muchas personas se preguntan si realmente Dios existe, cómo podemos probar que Dios realmente existe, si la Biblia es verdad. Hay personas que dicen, ¿cómo podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, si fue escrita por hombres, es confiable, no es confiable? Josh McDowell justamente va a hablar acerca de este tema, sobre las evidencias, y él va a exponer justamente sobre esta temática para aquellas personas que, están en su búsqueda espiritual y tienen preguntas sobre estas cuestiones no existenciales. Como siempre, SMS al 094-739-819. 094-739-819. Y un saludo especial para Mirta, la conocí ayer por vía telefónica, después nos hicimos amigos en Facebook, y un saludo también especial para Sebastián, este joven con el cual pudimos tener una linda conversación. El tema de hoy es, ustedes lo habrán visto en Facebook, superando el fracaso. ¿Por qué le puso Andrés este nombre, superando el fracaso? ¿Qué es un fracaso? Es un suceso adverso o inesperado. Voy a leer 2 frases que él mismo escribió. El fracaso se convierte en fracaso cuando no aprendemos de él. Si aprendemos, ya no es fracaso. El fracaso es solo una oportunidad de comenzar de nuevo más inteligentemente. ¿Es así, Andrés? Así es. Justamente, muchas veces tú comenzabas por definir qué es el fracaso. Y el tema es que cada uno de nosotros, a veces cada persona puede tener su propia definición.
y de lo que es el fracaso. Y está en base a las expectativas que cada uno se marca. Por ejemplo, estábamos conversando junto con mi esposa, con una estudiante de Derecho, estaba en su 5º año de facultad, y en una de las reuniones ella llegó muy deprimida, y le preguntamos por qué. Entonces ella trabajaba en ventas y no había podido completar las ventas que ella quería hacer a lo largo de ese mes. Entonces estaba muy deprimida porque se sentía que había fracasado, porque no había logrado las expectativas que tenía y no había podido alcanzar las ventas que ella quería hacer. Entonces le preguntamos, una consulta que le dijimos, bueno, ¿quién te marca la cantidad de producto que tenés que vender? ¿Es la empresa? ¿Es el gerente? ¿Es tu jefe inmediato? ¿Quién es que determina lo que tenés que vender? Y ella dice, no, yo misma. Digo, o sea que vos te marcaste tus propias expectativas. Entonces, se había puesto una expectativa alta. Exactamente. Ese es el problema. Y claro, le preguntamos, ¿en base a qué te fijaste esas expectativas? ¿Hiciste un estudio de mercado, por ejemplo, para saber cuántos productos podías vender, la competencia, analizar la situación? Y evidentemente no. Ella simplemente se había fijado expectativas para lo que ella quería lograr y para lo que ella quería alcanzar. Pero muchas personas les acontece esto también. Muchas personas se fijan expectativas equivocadas, erróneas, sin fundamento, ¿no? Entonces sucede mucho cuando trabajamos en el área de la terapia familiar. Trabajamos con decenas de parejas que tienen expectativas equivocadas y sin fundamentos con respecto a la familia, con respecto al matrimonio. Entonces hay personas que tienen una expectativa de que, bueno, yo me voy a casar con esta persona, con la otra persona, formar una familia, y piensan y se hacen una idea y una expectativa, y cuando esas expectativas no se cumplen, piensan que han fracasado, que se han equivocado, que le han errado al asunto, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez, Cristina. No, a mí me pasa, ¿sabés que me pasa muy seguido? Cuando termina el día. Yo me siento, pero termina el día. Quisiera hacer más cosas. Entonces cuando me quiero sentir mal, pienso, pero todo lo que hice en este día, que me sentí contenta por hacerlo. Y tengo que recordar todo lo que hice, a veces me sucede ese día, y digo, gracias a Dios que lo pude hacer. Porque tengo que saber que mi expectativa no es la expectativa de cuando yo tenía 15 años. Exactamente. Tengo 64 años, tengo mis problemas físicos, pero sigo adelante y tengo que estar contento con lo que hice. Lo hice de corazón y con alegría. Y no desanimarme, yo me doy cuenta. Así que a mí me sucede. Totalmente. Y yo creo que muchas personas se sienten identificadas con lo que tú decís, porque a veces nosotros planificamos el día, otros que son más organizados planifican la semana, otros planifican el mes, y muchas instituciones y organizaciones hacen un plan anual. Entonces hay una frase de los judíos que ellos dicen, hay que planificar para saber qué es lo que hay que cambiar. Y muchas veces cuando nosotros nos vamos a marcar proyecciones, expectativas, cuando queremos lograr, nos marcamos metas, nos marcamos objetivos, no es sencillo, porque tenemos que marcarnos metas y objetivos realistas, y muchas veces necesitamos tener los fundamentos claros y concretos para marcarnos esas metas. Pero yendo a lo que tú decías, por ejemplo, del día a día, hay cosas que nosotros necesitamos entender, Cristina, y es el hecho de que hay ciertas cosas que son inevitables y hay ciertas cosas que no las podemos predecir. Y esto es importante tener en cuenta, porque al momento que nosotros decimos yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, muchas veces no estamos tomando en cuenta aquellas cosas que están fuera de nuestro control, que nosotros no las podemos, porque la fuerza de voluntad podemos hacer muchas cosas, pero hay ciertas cosas que escapan total y absolutamente a nuestro control. Hay varias cosas, por ejemplo, inevitables en la vida. Voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algo que es inevitable es el nacer. Nacimos y la persona mismo nace, y algo que es inevitable es, por ejemplo, para la persona que nació, es elegir a los padres. Ahí está. Por ejemplo, que tuvieron. Creo que ninguna persona en la audiencia que nos está escuchando, si yo le preguntara ¿cuántos de ustedes eligieron los padres que tienen? No, es algo que les ocurrió. Si yo les preguntara ¿cuántos de ustedes eligieron el país donde vivir?
no lo eligieron. Al que le tocó Uruguay, le tocó Uruguay, al que le tocó el Medio Oriente, le tocó el Medio Oriente, y hay situaciones en las que les tocó vivir que no las eligieron, que no las escogieron, que están fuera de control. Y otra de las cosas que es inevitable es la muerte. Todos un día vamos a tener que enfrentar esta situación, y la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y el tema es qué vamos a hacer también frente a esa situación. Entonces, hay cosas que muchas veces nosotros nos planificamos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me propongo tal meta, y de repente tuve un accidente y jugando al fútbol, de repente, como le pasó a uno de mis hermanos, se quebró un tobillo y estuvo más de 6 meses. Toda la planificación, toda la proyección, todo lo que pensaba y que quería lograr o alcanzar, se cambió rotundamente. Entonces, justamente cuando hablamos de cómo enfrentar o superar el fracaso, primeramente tenemos que pensar en el tema de las expectativas. ¿En base a qué me he fijado expectativas, esos planes, lo que quiero alcanzar? Esos planes, esos objetivos, lo que yo quiero, ¿frente a qué fundamento? Muchas personas... Y creo que la clave está aquí. Muchas de las personas no toman en cuenta a Dios para sus planes y sus proyectos. Y Dios es omnisciente, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Entonces la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece perfecto, le parece correcto, pero dice su fin es camino de muerte. Dios ya vio la película, Dios ya sabe lo que va a pasar porque Él es omnisciente, pero muchos de nosotros desconocemos lo que hay en el futuro. Por eso hay tanta gente consultando el horóscopo, los astros, porque quieren saber lo que hay en el futuro. Y Dios, mejor que nadie, conoce qué es lo que hay para el futuro y qué es lo mejor para nosotros. Entonces, una de las primeras cosas es consultar a Dios y buscar a Dios y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el camino? Y una cosa son nuestros propios planes y otra cosa son los planes de Dios. Los planes de Dios siempre van a ser muchísimo mejores que los nuestros. Cuando nosotros construimos nuestros propios planes, nuestros objetivos sin tener en cuenta a Dios, entonces ahí vamos rumbo al fracaso, no rumbo a la cima. Bueno, ahora vamos a escuchar un pedacito del tema musical y luego seguimos. Claro que sí. Sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, no sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu deseo. Bueno, realmente Jesús calmó todo. Seríamos como un pájaro que cae en el suelo, sí, pero Jesús nos levantó. Y Jesús nos asegura una victoria, la victoria en Cristo Jesús. Y saben, el lunes seguimos escuchando palabra de Dios a través de lluvias de bendición. Jorge Friade, 11:30 de la mañana, nos va a traer lluvias de bendición, Jorge Friade. Y el próximo sábado a la 1:30, otra vez en Rumbo a la Cima. Esta vez el matrimonio Insurralde, Jorge y Betina. Ellos nos van a hablar, todo tiene su tiempo. Sigue hablándonos. Así es, como decía esta canción que escuchábamos recientemente, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Creo que hay muchas personas, cuando hablamos de poder superar el fracaso, podríamos estar horas hablando de diferentes cosas que son muy importantes, por ejemplo, para superar el fracaso. Pero una de las más importantes es justamente la ayuda de Dios.
Hablábamos de Josh McDowell. Josh McDowell hoy por hoy es un conferencista internacional, es un escritor muy exitoso, ha escrito más de 140 libros, ha estado dando sus conferencias en más de 120 países del mundo y le ha hablado a más de 15 millones de personas. Y quien escucha quizás todo esto dice, ha tenido una vida fantástica. Sin embargo, quizás desconocen lo que él ha vivido desde su infancia, adolescencia y juventud en adelante. Y él es alguien que justamente es un ejemplo de cómo pudo superar el fracaso. ¿Por qué? Porque él creció en una familia disfuncional. Él creció, su papá era violento, su papá era alcohólico, como muchas familias aquí en Uruguay que tienen sus padres alcohólicos, golpeadores. Hoy el tema de la violencia familiar es terrible, se le está poniendo tobilleras a las distintas personas y en aquel momento no había tobilleras, el padre los golpeaba terriblemente, le pegaba a la madre, como vemos hoy día a día en las noticias, la violencia que hay de género terrible. Y él se cría en medio de toda esta situación, pero a la edad de 7 años, Cristina, él es abusado sexualmente por un tío. Y no una vez, sino durante 7 años consecutivos. Entonces, imagínense este niño, uno de mis hijos tiene 6 años, y yo pienso, ¿qué sería de él? Un niño de 7 años, total y absolutamente indefenso, violado durante 7 años, y toda esa situación hizo que Josh McDowell se convirtiera en un agnóstico y un ateo acérrimo, porque él decía, si Dios existe, entonces ¿por qué permite tanto sufrimiento? ¿Cómo puede ser? Dios no existe, porque tanta violencia, tanto odio, y todo eso lo llevó a él a convertirse en un ateo y un agnóstico acérrimo que se propuso desenmascarar el cristianismo, y él se propuso probar de que Jesucristo nunca existió, que el cristianismo es una farsa, que la Biblia no es la verdad. Así que él comienza un viaje espiritual invierte más de 700 horas de estudio. Es alguien que empezó a recorrer los museos y las librerías más importantes del mundo, las bibliotecas más importantes del mundo, estudiando los manuscritos originales de la Biblia, porque él quería demostrar con evidencias y pruebas de que todo era una gran mentira. Lo que sucedió es que la evidencia de la existencia de Dios, de la confiabilidad de la Biblia, fue tan grande que lo llevó a tener un encuentro personal con Dios y desarrollar una relación personal con Dios. Y de allí en adelante, una persona que estaba llena de dolor, llena de odio, todo lo que él sufrió hoy por hoy, él escribe a raíz de eso un libro que se llama Evidencias que exige un veredicto. Es decir, evidencias que prueban la confiabilidad de la Biblia, la existencia de Jesucristo en base a su propia experiencia. Y los seminarios que él viene a dar son seminarios basados en las circunstancias que él le tocó pasar en su niñez y adolescencia. Vamos a escuchar ahora algo más. Ser libre. Impacto, daños y solución a la pornografía. Un seminario de Josh McDowell para toda la iglesia. 3 objetivos principales: concientizar e informar acerca de este flagelo, enseñar sobre los terribles daños que produce, brindar soluciones prácticas y herramientas útiles de prevención. Viernes 1 de junio, 19 a 22 horas. Sábado 2, 10 a 19 horas. Inscripciones en Red UTS y Red Pagos. Más información en Facebook, Josh McDowell en Uruguay 2018, y por el 095-149-150. Organiza Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Uruguay. Nuevamente en Uruguay, Josh McDowell. 4 fechas para agendar, 3 seminarios imperdibles: Ser libre, impacto, daños y solución a la pornografía, relaciones saludables y duraderas con tus hijos, y La Nueva Evidencia, 1, 2, 3 y 5 de junio. Inscripciones en Red UTS y Red Pagos. Por horarios, dirección y costo, comuníquese al 095-149-150 o en Facebook, Josh McDowell en Uruguay 2018. Invita Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Uruguay. Bueno, sigamos escuchándote, Andrés. Así es. Estos seminarios que acabamos de escuchar en las promociones, las temáticas, son justamente estas 3 temáticas. Tiene que ver a lo que él vivió en su infancia, en su adolescencia y su juventud. Como dijimos, él viene de una familia disfuncional, con violencia, con golpes, con alcoholismo, y ahora él tiene 4 hijos, 10 nietos. Y él va a contar de cómo Dios lo ayudó a superar el fracaso, cómo Dios lo ayudó, por ejemplo, a perdonar a su papá. Él mismo le habló después de Dios a su padre, cómo él pudo
perdonar a su tío y restablecer la comunidad. Para muchas personas que yo creo que se sienten identificadas, nosotros trabajamos con muchas personas que han sido abusadas sexualmente. Hoy en día hay personas que tienen más de 30 años de edad que recién ahora están contando lo que les sucedió y sus padres recién se están enterando. Y cómo poder superar esas situaciones tan adversas, tan traumáticas, y cómo con la ayuda de Dios se puede salir adelante. Justamente otro de los seminarios que acabamos de hablar es de sexualidad y pornografía. ¿Por qué? Porque él pasó por esta experiencia, él pasó por el abuso sexual, él pasó por todos estos traumas, y hoy en día hay muchas personas que desconocen, y personas me preguntan, ¿por qué no puedo mirar pornografía? ¿Qué me hace la pornografía si no causa absolutamente nada? En este seminario vamos a dar los datos realmente científicos, psicológicos, neurológicos de los daños que produce y cómo eso está afectando a nuestra sociedad, está afectando a los matrimonios. Un solo ejemplo es que según la Academia de Abogados americanos, el 68%, te paso un dato nomás, Cristina, 68% de las parejas que han visto pornografía en Internet han terminado en divorcio, 68% porque han conocido, por ejemplo, un amante u otra persona en el Internet y se han terminado separando. Pero no conocen tampoco los trastornos, las adicciones que esto produce, que son peor que cualquier tipo de droga que se pueda consumir. Pero claro, estas cosas no se dicen. Y de este punto, por eso es que vamos a hablar desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista científico y por supuesto desde la parte espiritual, que es vital, hablando acerca de los daños que esto produce. Y para aquellas personas justamente que tienen, estas personas que son intelectuales, personas que de repente están buscando la filosofía, yo les animo a venir, yo les animo a que puedan venir a este seminario sobre apologética, porque muchas personas a veces piensan que hay una frase que fue muy común aquí en Uruguay, que la religión era el opio de los pueblos, o que la religión era para los indoctos, los ignorantes, y todo lo contrario. Nosotros podemos ver que hay mentes brillantes como Newton, como Blas Pascal y tantos otros que creyentes en Dios, y hay personas que cuando hablamos de la fe hablan, por ejemplo, en términos de una fe ciega. Y la fe no es ciega, Cristina, la fe es objetiva. Una cosa es credulidad y otra cosa es fe. La credulidad cree cualquier cosa sin fundamento, como hay personas que me preguntan, ¿usted cree en la mitología griega? Yo he estudiado la mitología griega, pero lo dice la palabra, es un mito. Ahora, cuando nosotros hablamos de Jesús, no estamos hablando de un mito o de una creencia, nosotros estamos hablando de un personaje histórico, que no solamente está en la Biblia, sino que está en las Galias de César, en los historiadores contemporáneos como Josefo y otros. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la fe, y cuando le pregunto a la gente, ¿usted por qué cree lo que cree? ¿Por qué cree lo que cree? Cuando hablamos de la fe es objetiva, la fe tiene un fundamento. Cuando algunas personas me preguntan sobre la existencia de Dios, ¿por qué creo en la Biblia? No es una fe ciega. Yo tengo evidencias para probar por qué creo lo que creo. O cuando hablamos de que Jesús resucitó, no lo hablamos solamente desde el punto de vista ideológico, lo hablamos de fundamentos claros, históricos, que comprueban lo que nosotros estamos diciendo. Por eso animo a todas las personas que tienen esas preguntas intelectuales, conflictos intelectuales, que quieren tratar de profundizar en esto, que puedan venir a estos seminarios, que muchas de las dudas se van a disipar. Bueno, agradecemos a Andrés por su presencia, y no dijimos, ¿estás casado con Silvana? Y tenés, a ver, decirnos. 2 hijos, Samuel y Ruth, hace 16 años que estamos felizmente casados, y les mandamos un saludo. Ellos están escuchando el programa hoy. Para ellos especial, sí. Así es. Y McDowell nos da el ejemplo, como dijo el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, a lo que está adelante prosigo. Filipenses 3, 13 y 14. Sí, hay que seguir adelante. Tenemos el ejemplo de McDowell y el ejemplo de Jesucristo, que nos da en su palabra de seguir adelante a pesar de todo lo negativo que hay en nuestra. Y por sobre todo agarrarnos de Dios, aferrarnos a Dios, a la fe. Bueno, los encontramos el próximo sábado en Rumbo a la Cima.